Durante 20 años, todos los argumentos en contra de las energías renovables se reducían a una sola cosa: almacenar electricidad es demasiado caro. Ese era el obstáculo. La energía solar se abarató, la eólica también, pero el sol se pone y el viento deja de soplar. Durante 2 décadas, eso significó que aún se necesitaba carbón o gas para mantener las luces encendidas por la noche. La industria de los combustibles fósiles se apoyó en esto más que en ningún otro argumento. Lo llamaban el problema de la intermitencia, hablaban de la carga base, dibujaron curvas que mostraban cómo la energía solar disminuye justo cuando la gente más la necesita, y durante mucho tiempo tuvieron razón. Pero recientemente ocurrió algo que discretamente puso fin a toda esa discusión. Proviene de una empresa que la mayoría considera fabricante de automóviles, no de energía. BYD es la empresa china que ya fabrica más coches eléctricos que nadie en el mundo. Ahora han estado trabajando en una batería de la que casi nadie habla todavía en los círculos energéticos occidentales. La cifra principal es de $40 por kilovatio hora, pero la cifra real, la que realmente importa, está más cerca de los $20. Si se tiene en cuenta la duración de esta batería, esa es la cifra mágica. Es el punto en el que la energía solar deja de ser barata solo a veces y se convierte en barata todo el tiempo, día y noche. Si te gustan videos como este, dale a me gusta, porque se necesita mucho esfuerzo para crearlos, y suscríbete para no perderte el próximo. Lo que hace que esta historia sea tan asombrosa no es solo el precio, es la ciencia que hay detrás, los materiales que utiliza y la forma en que refuta casi todos los argumentos que han mantenido los combustibles fósiles en la red durante décadas. Para entender por qué una batería de $20 lo cambia todo, primero necesitas entender cuál era el argumento en contra de las energías renovables y por qué duró tanto tiempo. El argumento que frenó las energías renovables. Durante la mayor parte de los últimos 20 años, si le preguntabas a cualquier persona del mundo de la energía por qué no podíamos alimentar todo con energía solar y eólica, obtenías la misma respuesta. El sol no brilla por la noche. El viento no sopla a demanda. La electricidad debía utilizarse en el momento de su generación o almacenarse, y almacenarla resultaba muy costoso. Este no era un problema menor. Era el principal obstáculo para una red eléctrica totalmente renovable. Imagínalo como un agricultor que cultiva más comida de la que nadie podría consumir en la cosecha, pero no tiene nevera. La comida es excelente, pero si no se puede conservar fresca, uno sigue pasando hambre en invierno. Los paneles solares pueden inundar la red eléctrica con energía barata al mediodía. Pero a las 6 de la tarde, cuando todos llegan a casa, enchufan sus coches eléctricos, encienden el aire acondicionado y preparan el té, los paneles apenas generan energía. Los expertos en energía tienen un nombre para esto, lo llaman la curva del pato. A mediodía, la energía solar genera tanta electricidad que los operadores de la red eléctrica tienen que pagar a la gente para que consuma el excedente o simplemente apagan los paneles. Unas horas más tarde, la demanda aumenta drásticamente. La red eléctrica se apresura a poner en marcha las centrales de gas para cubrir el déficit. Estas centrales se denominan centrales de respaldo. Su única función es funcionar durante cientos de horas al año en la hora punta de la tarde. Queman gas para mantener el suministro eléctrico. Su coste es elevado. Son contaminantes y hasta ahora eran necesarias. Todo el debate sobre los combustibles fósiles se basaba en esta carencia. Podéis construir toda la energía solar que queráis, decían, pero aún así nos necesitáis para cuando se ponga el sol.
Y durante 20 años fue así. Las baterías son demasiado caras para cubrir esa necesidad a gran escala. Una batería conectada a la red que almacena energía solar para su uso nocturno debía competir con el coste de simplemente quemar gas. Durante mucho tiempo, el gas ganó fácilmente. Todos los argumentos partían de ese único hecho. Y una semana nublada, y el invierno, y la carga base. En realidad, ninguno de estos eran problemas científicos. Eran problemas económicos disfrazados de problemas. Si el almacenamiento fuera lo suficientemente barato, bastaría con instalar más paneles solares, almacenar el excedente y superar las semanas nubladas y los meses de invierno con baterías. Las cuentas cuadraban. El dinero no. Esa es toda la historia. Las herramientas para operar una red eléctrica con energías renovables existen desde hace años. Lo que faltaba era una batería lo suficientemente barata y duradera como para que los números cuadraran. Y eso nos lleva a lo que cambió, y por qué cambió tan rápido, que la mayor parte del sector energético aún no se ha adaptado. Cómo la energía solar se volvió lo suficientemente barata como para cambiar las reglas del juego. Para comprender la importancia del avance en el almacenamiento de energía, es necesario saber qué ha ocurrido con el precio de la electricidad generada a partir del sol. Desde 2010, el coste de los paneles solares ha disminuido aproximadamente un 90%. No se trata de un declive gradual, sino de un desplome abrupto. En los mejores lugares del planeta, con abundante sol y terrenos baratos, la energía solar genera electricidad por menos de 2 centavos de dólar por kilovatio hora. Esto la convierte en la fuente de energía más económica que la humanidad haya creado jamás. Más barata que el carbón, más barata que el gas, más barata que la energía nuclear, más barata que cualquier otra cosa que hayamos construido. Esto sucedió porque los paneles solares mejoraron y se abarataron al mismo tiempo. Las fábricas en China aumentaron su producción a niveles inimaginables hace 20 años. Cada vez que la producción mundial se duplicaba, el costo de los paneles disminuía en aproximadamente un 20%. Ese efecto bola de nieve convirtió la energía solar, que era un nicho de mercado costoso, en la opción por defecto para las nuevas centrales eléctricas en la mayor parte del mundo. Pero la energía barata por sí sola no resuelve el problema de la sincronización. De hecho, lo empeora. Cuando la energía solar inunda la red al mediodía, el precio de la electricidad puede llegar a ser negativo. Las compañías eléctricas pagan a la gente por usar energía porque hay un exceso. Luego, al anochecer, la producción se desploma y la misma red que hace 3 horas estaba saturada de electricidad, ahora lucha por encontrar suficiente energía para la demanda de la noche. Aquí es donde entra en juego la restricción. La limitación de producción se produce cuando una planta solar tiene que apagar sus paneles porque no hay dónde almacenar la electricidad. La red eléctrica no puede absorberla. Las baterías son demasiado caras para almacenarla, por lo que la energía se desperdicia. Solo en California, millones de kilovatios hora de energía solar se desperdician cada año. El sol brilla, los paneles funcionan, pero nadie puede usar la energía. Con los costes actuales de almacenamiento, ese desperdicio se convierte en una estrategia. En lugar de desperdiciar la energía solar del mediodía, se almacena. Se guarda en baterías y se libera a las 6:00 de la tarde cuando la gente la necesita. La energía solar ya es prácticamente gratuita. La única incógnita es si la batería será lo suficientemente barata como para aguantar hasta la noche. Y ese es el dato que lo cambia todo.
Si el almacenamiento cuesta alrededor de $20 por kilovatio, hora calculado durante la vida útil completa del equipo, y se acerca a esa cifra, la energía solar deja de ser barata solo en ocasiones y se convierte en una fuente de energía que se puede usar siempre. Supera al carbón, al gas y a la energía nuclear durante las 24 horas del día, no solo al mediodía. Esa cifra por sí sola invalida casi todos los argumentos técnicos que la industria de los combustibles fósiles ha utilizado durante una década. Pero durante años, nadie pudo acercarse a los $20. Las baterías de iones de litio, como las que se usan en teléfonos, computadoras portátiles y autos eléctricos, eran demasiado caras y no duraban lo suficiente para el almacenamiento en la red eléctrica. La química no era la adecuada para el trabajo. Wami Chami Kimi. Se necesitaba algo nuevo y vendría de una dirección que nadie esperaba. La revolución del sodio que nadie vio venir. La mayoría de la gente piensa en baterías y piensa en litio. El litio está en nuestros teléfonos, nuestros portátiles, nuestros coches eléctricos. Es el elemento que impulsó la revolución móvil. Pero el litio tiene problemas. No está presente en todas partes. Solo se encuentra en unos pocos países. La cadena de suministro involucra cobalto y níquel, que son aún más difíciles de obtener. Y para el almacenamiento en la red eléctrica, donde se necesitan enormes cantidades de energía en baterías ubicadas junto a las centrales eléctricas, el litio siempre iba a ser demasiado caro para su producción a gran escala. Aquí entra en escena el sodio. El sodio es el elemento número 11 de la tabla periódica, justo debajo del litio. Se comporta de forma similar, lo que significa que se pueden construir baterías con él utilizando las mismas ideas básicas. Pero el sodio proviene de la sal común, la que llena los océanos. En el mundo hay suficiente sodio para fabricar todas las baterías que se puedan necesitar y nadie controla el suministro porque la sal está por todas partes. Durante años, las baterías de iones de sodio fueron una curiosidad de laboratorio. Funcionaban, pero no lo suficientemente bien. La densidad energética era menor que la del litio, lo que significaba que una batería de sodio tenía que ser más grande y pesada para almacenar la misma cantidad de energía. Esto las hacía inútiles para teléfonos y difíciles de vender para automóviles. Pero para el almacenamiento en la red eléctrica, a nadie le importa el peso. Una batería que se encuentra en un almacén junto a una subestación no necesita ser ligera, necesita ser barata, segura y duradera. Aquí es donde entra BYD. BYD no es solo una empresa de automóviles, es uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo y ha estado trabajando discretamente en una química de iones de sodio diseñada específicamente para el almacenamiento en la red eléctrica. Esta química se denomina diseño de polianión y está construida alrededor de una estructura de fosfato. Lo fundamental es que BYD eligió esta química en particular por razones muy específicas. El diseño de polianión es muy estable. En pruebas de abuso, donde las baterías se someten a un uso intensivo hasta que fallan estas celdas de sodio, alcanzaron un pico de 273 dkc. Una química de sodio de la competencia alcanzó los 484 dkc en la misma prueba, casi un 80% más caliente. Las celdas de polianiones también liberaron menos gas cuando fallaron alrededor de 93 L frente a 123 L para el diseño de la competencia. Cuando se empaquetan miles de celdas en un edificio sellado junto a una central eléctrica, una química que funciona a menor temperatura y libera menos gas no es una ventaja agradable.
libera menos gas. No es una que. Es imprescindible. BYD incorporó esta tecnología química en una celda de gran formato de 189 amperios hora a 2V. El material polyanion, en su estado puro, no conduce bien la electricidad por sí solo, casi como un aislante. Por ello, los ingenieros redujeron el tamaño de las partículas a unos 100 nm y las recubrieron todas con carbono. Gracias a estas dos técnicas, la conductividad aumentó 100 veces, una mejora considerable. Eso supone un cambio radical en el funcionamiento del material. El resultado es una batería que no busca ganar premios por su densidad energética. Está diseñada para permanecer almacenada, cargarse y descargarse diariamente durante 30 años sin incendiarse jamás. Y eso es precisamente lo que necesita la red eléctrica. Las matemáticas que hacen que 40 se comporten como 20. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. BYD se ha fijado un objetivo de hacer. Estas celdas de sodio, a unos $40 por kilovatio hora para 2027. Para ponerlo en contexto, las celdas de fosfato de hierro y litio más baratas del mercado actual, que ya son la principal tecnología para el almacenamiento en la red eléctrica, cuestan entre $55 y $70 por kilovatio hora. Así pues, solo por el precio de venta, BYD supera al litio por un margen considerable. Pero el precio de venta no es lo realmente importante. La vida útil sí lo es. BYD califica esta plataforma de sodio para más de 10 ciclos de carga. Un fabricante de sodio rival afirma más de 15 ciclos en una química similar. En teoría, eso podría significar más de 30 años de uso diario. Una celda de red típica de fosfato de hierro y litio hoy en día está clasificada alrededor de 4.000 a 5.000 ciclos. Eso es aproximadamente la mitad de la vida útil, a veces menos. Ahora piense en esto como lo haría un operador de red. No se compran baterías en función del costo por celda. Se compran en función del costo por ciclo. ¿Cuánto le cuesta almacenar y liberar 1 kilovatio hora de electricidad cada día durante toda la vida útil de la batería? Ese es el número que importa. Haga los cálculos. Una batería de 40, que dura 10 ciclos, proporciona energía al mismo costo de vida útil que una batería de 20, que dura solo 5.000 ciclos. En términos de costo por ciclo, la celda de sodio de BYD de 40 se comporta como una celda de litio de 20. Y si la vida útil se extiende a 15 o incluso 20 ciclos, lo cual es posible en climas templados donde las baterías no están expuestas a calor extremo, el costo efectivo disminuye aún más. Podría acercarse a los 12 o $10 por kilo. Esa es la cifra que lo cambia todo. Recuerda, $20 por kilowatt fue el punto en el que la energía solar deja de ser barata a veces. Sí. Y se convierte en energía que puedes usar las 24 horas. BYD no vende a $20. Venden a $40, pero la batería dura el doble, lo que significa que el coste por ciclo es el mismo. La rentabilidad es la misma. El argumento es erróneo en ambos casos. Para que los fabricantes de baterías de litio puedan igualar esta situación, no bastaría con reducir los precios a la mitad a $40. Necesitarían alcanzar los $20 por kilowatt manteniendo su vida útil actual. Nadie está cerca de lograrlo. Absolutamente nadie.
La cadena de suministro de litio se ha perfeccionado durante años y los precios ya han tocado fondo. No existe una forma clara de reducir a la mitad los costos de las celdas de litio y al mismo tiempo duplicar su vida útil. En términos generales, esto significa que los precios de las baterías para la red eléctrica podrían caer entre un 60% y un 65% en los próximos 18 meses. No se trata de una disminución gradual, sino de un cambio radical. Es una caída de precios que transforma por completo la economía de la red eléctrica de un solo golpe, obligando a todas las demás tecnologías de almacenamiento a esforzarse por ponerse al día. El cuello de botella del que nadie habla. La única parte de la cadena de suministro de baterías de sodio que aún no está lista es el ánodo. La mayoría de las celdas de iones de sodio utilizan un material llamado carbono duro para el ánodo y esa cadena de suministro todavía es muy joven. La producción está dispersa entre pequeños fabricantes sin un proceso estandarizado. Los rendimientos varían enormemente de una fábrica a otra. La calidad no es uniforme y el volumen dista mucho de ser suficiente para su uso a escala industrial. Este es un problema real, pero es el tipo de problema que se resuelve rápidamente cuando hay financiación disponible. El ánodo de carbono duro no está limitado por las materias primas. Está limitado por el conocimiento de fabricación y la escala. Ambas cosas se pueden construir rápidamente cuando hay demanda, y la demanda está a punto de ser enorme. Minmetals Securities, que recopiló los datos de las pruebas de abuso de estas celdas, es tajante respecto al cronograma. Según sus analistas, el sodio no alcanzará la paridad de costos real con el fosfato de hierro y litio hasta 2027 como muy pronto. Pero ese es su pronóstico. Los objetivos de BYD son más ambiciosos y BYD tiene un historial de alcanzar metas de costos que los analistas externos consideraban imposibles. KTL, el otro gigante chino de las baterías, cree que alrededor del 40% de las baterías fabricadas en el mundo en los próximos años serán de iones de sodio. Es una cifra enorme si se tiene en cuenta que hace tan solo unos años las baterías de sodio prácticamente no existían fuera de los laboratorios. La velocidad de este cambio es lo que más sorprende a la mayoría. En el mercado chino de baterías, la competencia ya se está dividiendo. CATL sigue liderando en general con aproximadamente el 46% del mercado y cerca de 33 gigavatios hora instalados solo en mayo. BYD ocupa el segundo lugar con alrededor del 16%. En lugar de competir de frente, los dos gigantes parecen estar dividiéndose el terreno de juego. CATL está impulsando la química del sodio en los automóviles. Ya lanzó un coche de producción en serie con una batería de iones de sodio de 45 kilovatios hora a través del fabricante de automóviles Chang'an. BYD, por otro lado, está centrando su trabajo con el sodio en el almacenamiento a gran escala para la red eléctrica. Esto no facilita la rivalidad. Ambas compañías están compitiendo arduamente para reducir primero los costos de las baterías de iones de sodio. Pero esto sugiere que las baterías de litio y de alto contenido de níquel mantendrán su dominio en los autos eléctricos de largo alcance durante los próximos 2 o 3 años, mientras que el sodio polianión asumirá el papel estacionario pesado, donde el peso no importa en absoluto y el precio por ciclo lo es todo. La cadena de suministro de sodio también difiere de la del litio en un aspecto importante. El sodio proviene de la sal. No contiene cobalto, níquel ni elementos de tierras raras. El argumento de que China controla la cadena de suministro de litio, que ha sido una gran preocupación para los gobiernos occidentales, se desmorona casi al mismo tiempo que el argumento de la intermitencia. La energía barata y fiable se vuelve posible en cualquier lugar donde haya sol y sal
lo que resulta ser prácticamente todo el planeta. ¿Qué sucede cuando la red eléctrica pasa a utilizar energías renovables uniendo las piezas? Costos récord de energía solar con paneles que generan electricidad por menos de 2 centavos por kilovatio hora. Química del sodio que se acerca a los 40 por kilovatio hora con el doble de vida útil que el litio. Una cadena de suministro que no necesita litio, ni cobalto ni níquel. Hay una batería que puede permanecer en un almacén junto a una subestación durante 30 años sin incendiarse. El camino a seguir es difícil de evitar. Las centrales eléctricas de respaldo, esas turbinas de gas que existen únicamente para funcionar unos cientos de horas al año. Durante los picos de demanda, pierden su razón de ser en el momento en que las baterías pueden realizar el mismo trabajo de forma silenciosa y por menos dinero. No existe ningún escenario en el que una central de gas que funciona 400 horas al año supere a una batería que se carga con energía solar gratuita al mediodía y libera energía a las 6:00 de la tarde. La batería es más barata de construir, más barata de operar, no necesita combustible y no produce contaminación. Las centrales de carbón y gas de carga base se estancan a medida que disminuye su consumo. Una central de carbón que solía funcionar las 24 horas del día empieza a perder dinero cuando la energía solar la supera durante el día y las baterías por la noche. La central aún tiene que pagar el mantenimiento, el combustible y los salarios de los trabajadores, pero vende cada vez menos electricidad. Con el tiempo, resulta más barato cerrarlo que mantenerlo en funcionamiento. Para las empresas de servicios públicos y para los países exportadores de petróleo, esto supone un duro golpe financiero y es un asunto de gran importancia. La práctica de desechar el excedente de energía solar por falta de almacenamiento se transforma de un problema de desperdicio en una estrategia para generar ingresos. Se deja de desechar la energía solar generada durante el mediodía y se empieza a almacenar, ya que ahora es más barato que quemar gas para cubrir la demanda posteriormente. Cada panel adicional que se instala se convierte en un activo, no en un problema. El argumento de ¿qué pasa con una semana nublada? Suena a problema científico, pero es simplemente matemática. Se construye más capacidad solar que ahora es muy barata. Se añade algo de energía eólica, que también es barata, y se almacena el excedente, que ahora también es barato. El volumen resuelve el problema de la fiabilidad y ahora es mucho más asequible. El petróleo seguirá siendo necesario para los plásticos y algunos otros usos, pero la cantidad de petróleo, carbón y gas que se quema para generar electricidad se reducirá considerablemente en los próximos 5 años. No será una reducción gradual ni a lo largo de décadas. En un lapso de aproximadamente 5 años, la rentabilidad de generar electricidad a partir de combustibles fósiles pasará de ser difícil a imposible de justificar. Esto es lo que sucede cuando aparece una batería de $20. No se trata del precio de venta, sino de un coste efectivo de $20 por kilovatio hora, si se tiene en cuenta su vida útil. Cada argumento en contra de las energías renovables, cada objeción técnica, cada escenario de semana nublada, cada pregunta sobre la carga base. Todo se reduce al costo del almacenamiento y ese costo acaba de desplomarse. Si te gustó esta historia y quieres ver más como esta, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Hay videos relacionados en pantalla ahora mismo si quieres seguir viendo. Así que aquí les dejo una pregunta. Si las baterías se vuelven lo suficientemente baratas como para almacenar energía solar durante semanas, ¿qué creen que pasará con la industria de los combustibles fósiles? Déjenme sus opiniones en los comentarios.